Ya, perfecto. Ahora estás allá. Hola, querida. Ya, muy bien. Kevin, Misael, Fanny, Enrique. Enrique está conectado con dos celulares, creo. Sí, me salió el celular en la computadora, me estoy conectando. Ahorita me Ah, salió ya. el No, celular. no, no, no hay pena, no se preocupe. Es para ver que es usted la misma persona. ¿Ya? Bueno, tomando asistencia entonces a los que ya activaron su cámara, empezamos, ¿ya? Voy a compartir pantalla. Y ya les había subido en Classroom el material del estudio la anterior semana. Entonces, parece que no lo revisaron y no leyeron que ya lo tenían. Yo estaba por subirlo y ahí ya me di cuenta que ya estaba cargado el documento. Hoy nuestro tema es sobre la microbiología de alimentos, ¿ya? Como estamos entrando, ya hemos conocido un poco de los procesos, ya tenemos una idea, por ejemplo, de qué es lo que sucede en una industria. También tenemos que tomar en cuenta cuáles son los factores microbiológicos que afectan mucho a la calidad de los alimentos, porque ahora que están formulando ustedes también su producto, tienen que tomar en cuenta que en el almacenamiento, en el proceso operativo, en las materias primas, deben identificar con qué microorganismos pueden ustedes enfrentarse que no sean beneficiosos tanto para la empresa ni tampoco para la salud del consumidor, ¿no? Entonces, en ese aspecto debemos también conocer la microbiología de los alimentos. Si bien no recuerdo, ya les he mandado un texto de microbiología, son unas 600 páginas, pero yo les voy a decir qué capítulos son los que van a estudiar, ¿ya? Por ejemplo, de ese libro, el capítulo 1 y el capítulo 2 que son unas 70 hojas, eso ya ustedes lo han estudiado conmigo en microbiología, bromatología y microbiología 2. Entonces ya no son necesarios. Ya vamos a estudiar solamente los aspectos más sobresalientes, ¿ya? Cuando hablamos de la microbiología de alimentos, yo les estoy hablando de aquellos microorganismos que de alguna manera inciden en la calidad del alimento, pero también inciden en los factores sensoriales. Hay muchos microorganismos que tienen la capacidad de alterar las características organolépticas de nuestro producto, como también hay aquellos microorganismos que son en temas de salud, son patógenos y que obviamente cargan con un factor muy dañino a la salud, como lo que es la infección y la intoxicación alimentaria. Entonces, a veces no le damos nosotros la importancia eh, y la verdad que sí es muy grave. Es un tema de que cuando estamos con el médico, las bacterias patógenas, levaduras patógenas son muy difíciles de tratar. Entonces cuesta eliminarlas del cuerpo y uno tiene que estar con el tratamiento médico estricto. No puede fallar porque si usted falla, los medicamentos no van a tener efecto y va a volver la bacteria. Acuérdense que en la curva de crecimiento microbiano, un microorganismo nunca muere por completo, ¿cierto? Entonces, si uno lo deja, por ejemplo, el tratamiento, vuelve a retomar la colonia y ahí se hace más fuerte. Entonces vamos a tener que utilizar
un antibiótico que nos haga más efecto. Y si nosotros no somos disciplinados, ese es el detalle, ¿no? Y ya va a haber un momento en el que el antibiótico no nos haga efecto y tampoco hay un antibiótico para tratarlo. Entonces, muy importante, ¿ya? Conceptos generales. Cuando nosotros hablamos de la salud, debemos estar conscientes que la salud es el estado, ¿no?, de bienestar físico, mental, social y no solamente la ausencia de enfermedades. En el tema de la dirección de una empresa, debemos, perdón, uy, debemos contar con todos los sistemas de salud posibles. Hoy en día que estamos con el tema de bioseguridad, muchas de las empresas grandes han instalado no solamente la enfermería, sino han equipado un poco más el sector para atender a sus operadores, ¿no? Donde ya se ha hecho la contratación por medio de seguros de un médico. Entonces, esos asesoramientos son demasiado importantes. Yo les decía también que aquellas empresas que son más grandes tienen comedores donde se hace microbiología de mano para garantizar la inocuidad de los alimentos que se preparan, ¿no?, para los trabajadores. Entonces, el tema de salud es un tema bastante delicado al momento de administrar una empresa o direccionarla, ¿ya? Alimentos sanos. Cuando hablamos de un alimento sano, nosotros estamos refiriéndonos a aquellos alimentos que no solamente presentan ausencia de microorganismos patógenos, sino también de sus toxinas, libre de toxinas. Eso nosotros lo vamos registrando bajo las condiciones características de las propiedades organolépticas. Entonces, nosotros nos vamos a dar cuenta en grandes mayoría de microorganismos alteradores en la satisfacción del consumidor. Sin embargo, cuando hablamos de microorganismos patógenos que pueden formar toxinas, ahí sí hay un detalle, ¿no? Porque las toxinas no las vemos. Y muchas veces un alimento no se deteriora por tener toxinas. Hay otros que sí, otros que no. Entonces eso puede ser eh, un poco delicado porque no vamos a poder identificar siempre la presencia de toxinas a simple vista. Otro concepto muy utilizado en este tema es el tema de calidad. Todos bien sabemos que es el conjunto de aquellas características que tienen la capacidad de satisfacer los requerimientos básicos del consumidor, ¿no? La calidad sanitaria engloba el conjunto de condiciones higiénicas que son necesarias para que nuestro producto no afecte negativamente a la salud del consumidor. En otras palabras, estamos ya entrando al término de la inocuidad alimentaria. ¿Qué son alimentos idóneos? Los alimentos idóneos son aquellos alimentos que cuando fueron desarrollados, diseñados, se los creó o se los fabricó con una funcionalidad específica o una característica tecnológica muy peculiar. Entonces, esa característica tecnológica los vuelve idóneos, es decir, que los vuelve aptos para cumplir la función que nosotros esperamos. Por ejemplo, una leche entera no es idónea para una persona que tiene intolerancia a la lactosa, pero una leche deslactosada sigue siendo leche fluida, sigue teniendo los mismos nutrientes, pero tiene una funcionalidad, tiene el agregado de enzimas. Entonces, esa leche se vuelve idónea, se vuelve apta para el consumo de este consumidor, ¿cierto? Pero ¿qué lo hace apto? Esa característica peculiar, esa funcionalidad o esa propiedad que en el desarrollo de un producto la hemos considerado como una función tecnológica. No sé si ahí me hago entender, ¿sí? Por ejemplo, en la mermelada que están desarrollando, es una mermelada con edulcorante,
es un alimento idóneo para diabéticos, idóneo para personas con sobrepeso, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque tiene una funcionalidad tecnológica. Los chorizos serán un alimento idóneo. ¿Qué dicen? Creo que es de inocuidad alimentaria. Es de inocuidad alimentaria, correcto. No. ¿Por qué? Porque no tiene una funcionalidad tecnológica, ¿no? A no ser que hagamos un chorizo vegano. Ahí sí. Bueno, pero sería feo también, ¿no? Inocuidad alimentaria son las características de un alimento que nos garantiza que al momento de consumirlo no habrá ningún efecto patógeno sobre la salud, ningún efecto perjudicial sobre la salud del consumidor. Entonces, todos los productos deben garantizar la inocuidad alimentaria. Cuando hablamos de muestra, hablamos de una porción representativa de lo que la calidad va a brindar. Un alimento perecedero son aquellos que tienen una vida útil bastante corta, ¿no? Y que por ende se requiere la refrigeración o algún método de conservación. Los alimentos de primera gama son aquellos que incluye a todos los vegetales, frutas, huevos, carnes y pescados. Generalmente aquellos alimentos que tienen alta actividad acuosa. Los alimentos semielaborados son los que ya han recibido tal vez un tratamiento térmico o no en su elaboración y que necesita de una cocción posterior para su consumo, como es el caso de los chorizos, por ejemplo. Hay un tratamiento térmico que se le hace, que es el ahumado que están desarrollando sus compañeros, ¿no? Lo probamos, ese chorizo estaba muy rico. Faltaba solo unas características, pero ese ahumado es una técnica de conservación y es una precocción. Entonces, ellos están elaborando, están preparando un alimento semi elaborado, ¿ok? Los alimentos de cuarta gama se hace referencia a todo lo que está envasado al vacío. Alimentos generalmente crudos o alimentos de consumo directo, como es el tema de las frutas, pero en las que se ha eliminado el oxígeno del envase por medio de una succión de vacío para poder evitar la oxidación. Conservas. Cuando hablamos de conservas, son aquellos alimentos que tienen un líquido de corte, ¿no? Y que están herméticamente cerrados. Por ejemplo, las conservas generalmente son azucaradas, ¿no? Pero también tenemos las conservas como las vinagretas, en vinagre. Y cuando yo digo líquido de corte, puede ser un líquido ácido, un líquido con vinagre, un preparado especial de maduración, pero están sumergidos en un líquido, ¿cierto? Sin embargo, hay otros alimentos que no es necesario. Las conservas generalmente tienen un proceso de esterilización y es por eso que son alimentos que tienen mayor tiempo de vida útil, porque no se olviden que la esterilización es un tratamiento térmico que elimina por completo, ¿no?, toda la carga microbiana y por ende aumenta el tiempo de vida útil. Los alimentos de cuarta gama es todo lo enlatado y que es producido industrialmente. Por ejemplo, cuando compran choclito en lata, ¿cierto? ¿Ese choclito viene vacío o con qué viene? Con su líquido. Viene con su líquido, ¿cierto? Que es en este caso como una salmuera. Pero no solamente es una salmuera, tiene antioxidantes, tiene sal. La sardina. ¿Tendrá líquido de corte la sardina? Bien. Tiene, ¿cierto? Tiene tres tipos de líquido de corte. Uno que es simplemente con agua, otro que es con salsas de tomate y el otro es que es con aceite, ¿cierto? Los encurtidos son la cebollita,
las aceitunas, los espárragos, los pepinillos que vienen en una solución salina y ácida, ¿cierto? Como los escabeches. Las semiconservas son aquellos que han sido estabilizados por la adición de ciertas sustancias químicas que son envasados en recipientes inalterables, impermeables. Entonces, generalmente tienen un tiempo de vida limitado, ¿no? Y que siempre deben conservarse a bajas temperaturas. Especialmente los que tienen el atún, por ejemplo, ¿no? Si bien es cierto, tiene líquido de corte, es verdad, pero son alimentos muy delicados por el tema de carne. Los picadillos también, por ejemplo. Acuérdense que la carne de equino, de caballo, no es igual en composición química a la carne de res, ¿cierto? Cuando hablamos de un alimento deteriorado, hablamos de aquellos alimentos que han sido modificados por agentes microbianos, ¿ya? O también por agentes químicos o físicos, de forma que han vuelto a nuestro alimento o a nuestro producto inaceptable para el consumo humano. Ese es un poquito del tema de las semiconservas, las frutas en almíbar, los choclitos que les decía, las compotas. Ahora hablemos un poco de los que son, van a disculpar, estoy con un poco medio resfriado, así que si no se entiende algo que digo, me piden que vuelva a repetir, ¿ya? Hablemos de los microorganismos que están presentes en los alimentos. En la mayoría de los alimentos siempre nos vamos a topar con microorganismos que afecten de una u otra forma la calidad y la inocuidad alimentaria. La calidad microbiológica del alimento cuando está en estado fresco es importante porque influye mucho, ¿no?, en los procesos operativos que vayamos a operar. Por ejemplo, en este caso, en el tema de soya, es importante saber la calidad microbiológica. Si ha sido una soya que presentó problemas con hongos, es importante saber la calidad higiénica, ¿no?, las condiciones bajo las cuales fue manipulado, fue tratado, fue almacenado y por ende también transportado. Debemos conocer también qué adecuación reciben cuando ya nuestros alimentos han sido envasados y proceden a un almacenamiento. ¿Cuál es la manera correcta de almacenarlos? Por eso existen estas tres clasificaciones de los microorganismos, donde se denomina microorganismos indicadores a aquellos microorganismos que se agrupan en un margen taxonómico que servirá como un indicador de contaminación, pero debido a su concentración baja de colonias, no presenta ningún riesgo sobre la salud del consumidor, si es que éste lo consume. Como su nombre dice, indicadores son aquellos que nos permiten darnos cuenta cuando existe una contaminación. Por ejemplo, si yo tuviera coliformes totales, digamos, mi margen de error, mi margen de límite permisible está entre 0 a 100 unidades formadoras de colonia. Sin embargo, cuando yo hice mi microbiología y determiné coliformes, salió que había 10 unidades formadoras de colonia. Entonces se dan cuenta que están muy por debajo del margen de aceptabilidad. Sin embargo, eso no quiere decir que sea algo tan bueno, sino que ha existido en una de las etapas de nuestro proceso operativo algún tipo de contaminación. Si no ha sido una contaminación directa, una contaminación de materia prima, puede ser también una contaminación cruzada. ¿Ok? Los microorganismos alteradores son aquellos
que tienen la particularidad, perdón, antes que me pase, ¿no? Los indicadores siempre están por debajo del límite de aceptabilidad. Sin embargo, si la colonia aumenta de número, esos microorganismos indicadores se pueden convertir en patógenos. ¿Ok? Eso hay que tomar en cuenta. Que un microorganismo indicador se puede transformar en un microorganismo patógeno. Los microorganismos alteradores son aquellos que modifican las características organolépticas del producto. Es decir, que van a modificar su olor, sabor, color, textura, aroma, ¿no? Entonces son más fáciles de identificar. Los patógenos son aquellos que afectan a la salud del consumidor, produciendo dos sintomatologías muy particulares que son la fiebre, los cólicos, las diarreas, la deshidratación del cuerpo y que por el caso puede irse a ser una infección o una intoxicación. Pero a esa se conoce como infección o intoxicación alimentaria. Hablemos un poco de los microorganismos indicadores. Este grupo en particular, como les digo, tiene la gran facilidad de presentarse en los alimentos, pero en un número determinado que nos va a dar inicio a la contaminación de estos. Pero debe considerarse también como un organismo peligroso porque su multiplicación puede transformar al microorganismo indicador en un microorganismo patógeno y producir alguna de las especies que son bastante infecciosas o toxigénicas. Entonces, ¿para qué me sirven los microorganismos indicadores? Me sirven para evaluar la seguridad que mi alimento va a brindar, que va a ofrecer en cuanto a la microbiología y en cuanto a las toxinas. ¿Cuáles son los microorganismos indicadores más sobresalientes? Tenemos a todos aquellos que son mesófilos, ¿ya? ¿Por qué? Porque están en una temperatura ambiente. Los microorganismos que van a desarrollarse más o menos entre los 30 grados centígrados. Luego tenemos a los coliformes. También tenemos coliformes fecales o termotolerantes. Hay que analizar también hasta a las enterobacterias totales. Otros indicadores son la Escherichia coli, los hongos filamentosos, las levaduras viables o también un grupo específico de enterococos o estreptococos fecales. Entonces, fíjense, ¿por qué es necesario que yo sepa esta lista, este listado de microorganismos indicadores? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Por qué es importante? Para saber a qué condiciones de poner nuestro producto y de cuáles cuidarla. Mm, eso sería lo básico, Leonardo. Pero ¿qué más? Yo como trabajador, como un analista de control de calidad, de aseguramiento de calidad, ¿por qué será importante saber ese listado de microbiología? ¿Nadie? A ver, si alguien me entiende mejor. ¿De qué me sirve conocer este listado? ¿Mm?
¿Nadie? Ya han llevado microbiología 1 y 2. A ver, saquen un criterio y díganme ustedes de qué me sirve. ¿Podría ser ingeniero para realizar los análisis de cada uno? Más o menos, Liz, más o menos. Pero acuérdense Para, que la empresa, por ejemplo, para Porque, trazarlo. va a decir, siempre la empresa trata de ahorrar, entonces no le va a aceptar que realice todo, ¿no? claro, porque tengo entendido que esos análisis se hacen en los diferentes agares, entonces para saber cómo los podemos cultivar para su estudio. Mm, más o menos, tampoco va, no está mal ni está tan bien. No, no. A ver, ¿quién más quería opinar ahí? Para saber con cuál combatir, o sea, con qué combatir a uno específico. Ya, miren, ya, entre los dos casi están llegando a un 7/10. No está mal. Y lo demás ni chicha ni limonada. En vano les manda uno el material antes, no leen. Si yo agarro y conozco esta lista, yo debo preguntarme, sentarme en mi oficina y preguntarme. Yo soy una empresa de mermeladas. Nosotros producimos mermeladas. Entonces, las mermeladas generalmente, ¿qué microorganismos presentan? Bien, trabajo con personas. Perfecto. Por ejemplo, las personas van a manipular directamente la materia prima. Sí. Ah, bueno, voy a hacer Escherichia coli, voy a hacer estreptococos fecales o enterococos y voy a hacer coliformes. De entrada ya estoy piqueando, fíjense, tengo que hacer tengo que hacer este y tengo que hacer este, ¿cierto? Porque son de origen fecal. Ya, si son de origen fecal, ¿dónde están los organismos? En los humanos. Ya, los humanos van a tener necesidades básicas, sí, van a ir al baño, ya. ¿Será que cumplirán 100% las condiciones de lavado de manos? No todos. ¿Habrá riesgo entonces en la manipulación? Sí. Bueno, realizo estos tres análisis para identificar si es el operador el que está influyendo en la contaminación del producto. Dos, voy a almacenarlo y en el almacenamiento he visto el desarrollo de hongos. Ah, bueno, puedo ver el tema de microorganismos de 30 grados centígrados, ¿cierto? O también la presencia de hongos filamentosos. Entonces, ¿se están dando cuenta del análisis que estoy haciendo? Sí, Ya. ¿Para qué me servía esta lista? Para identificar los posibles brotes que pueden existir dentro de la empresa en la que yo trabajo y que tengan la forma tanto de identificarlos para luego saber cómo combatirlos. Pero por ende, no voy a hacer todo porque la empresa no va a querer gastar en tantos análisis. Sin embargo, yo puedo decirle, mire, estos tres son de carácter obligatorio y estos dos en esta zona. Los demás los podemos en estos momentos ignorar. Entonces, tengo que tener una pauta de que si mi empresa abre un laboratorio de microbiología, yo tenga la capacidad de decirle básicamente cuáles son los análisis que se deben desarrollar. ¿Quedó claro? Veamos un poco, miren, estos son los microorganismos que crecen a 30 grados centígrados. Generalmente estamos hablando de bacterias, mohos y levaduras que se desarrollan en aerobiosis. ¿Qué quiere decir eso, Leonardo?
que necesitan aire para... Correcto, correcto. Necesitan oxígeno, ¿sí ya? Más que aire. Entonces, su desarrollo, como les dije, van a estar, entran en el grupo de los mesófilos. Este ensayo se ejecuta con crecimiento a temperatura óptima para los mesófilos. Entonces, en la mayoría de los alimentos industrializados que son listos para el consumo, sí o sí se tiene que realizar este conteo microbiológico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vamos a tener aquí bacterias que pueden ser patógenas. Y aunque no hayan alterado de forma apreciable el alimento, sí pueden estar presentes. Cuando hacemos la interpretación de los recuentos altos según el tipo de alimento, nosotros podemos determinar si es un producto estable, siempre y cuando indica la materia prima contaminada o tratamientos no satisfactorios desde el punto de vista sanitario. Podemos deducir que es un alimento perecedero. Entonces, esas dos características son importantes. Si es un producto estable o es un producto perecedero. Esto significa que pueden haber condiciones favorables para la multiplicación de los microorganismos patógenos, ya sea de origen humano o de origen animal. Algunas cepas que son muy características de este grupo son los enterococos y las pseudomonas mesófilas, donde generalmente se presentan. Nosotros vamos a tener en cuenta que para la detección debemos utilizar más que todo el recuento de placa invertida, ¿cierto? Ya que este medio de cultivo está rico en nutrientes que no son inhibidores. Por lo tanto, eso me va a ayudar a mí a poder identificar con más rapidez la presencia de alguno de estos microorganismos. En el método de placa invertida, lo que sí vamos a utilizar es un agar de zona glucosa o algún extracto de levadura. La mayoría de las colonias vamos a poder nosotros incubarlas en un desarrollo de aerobiosis, ya sea a los 30 grados centígrados por 72 horas. Es decir, que nos va a durar más o menos 3 días, ¿no? Los organismos coliformes, sí o sí, nosotros vamos a toparnos con las especies de los géneros Escherichia, que son las Escherichia coli. Nos vamos a topar con la Klebsiella, las Enterobacter y las Citrobacter. Generalmente en nuestro medio nos vamos a encontrar con las Escherichia coli y con las Enterobacterias, ¿no? ¿Cuál es la característica de estas especies de géneros? Que son capaces de fermentar la lactosa y siempre va a haber la producción de gas. Por ende, si hay un proceso de fermentación, va a haber un aroma característico. Segundo, son bacilos gram negativos, no formadores de esporas. Kevin, ¿qué significa eso? Bacilos gram negativos. Desde el punto de vista clínico. Kevin Javier Cuellar, estamos esperando su respuesta. No está en clase. Elena, ¿qué significa que son bacilos gram negativos? Tampoco. Por lo menos díganme, no sé si no saben, ¿ya? Me dan el chance de que no están conectados en clase. No recuerdo ahora mismo. Alejandro,
Rodríguez. ¿Tampoco? Que tampoco saben los pensadores, ¿no? Si no saben, no saben, no hay problema. Son las que no se tiñen de azul No solamente eso, Leonardo. o violeta. Eso sería desde el punto de vista sensorial, que nosotros podemos identificarla podemos identificarla por la tinción. Los gran positivos y gran negativos que tienen de fucsia, rosado y otros de azul a violeta. Pero clínicamente, ¿qué significa? Se han olvidado ustedes. Parece que no tenía que hacerlos pasar en 400, eso es primordial. Gran negativo significa que tienen una pared de glucopeptidoglicano demasiado gruesa que lo vuelve resistente a los antibióticos y por ende el grupo de gran negativos son los más patógenos que hay. Entonces, ¿por qué se hace la tinción de gran? ¿Para ver de qué color pintan? No, la tinción de gran es un análisis clínico que se hace para identificar a los microorganismos que son altamente patógenos. ¿Y cuáles son aquellos que tienen la pared de los peptidoglicanos más gruesa? Esos son los gran negativos. ¿Ok? Entonces, otra característica particular es que son aeróbicos y facultativamente anaeróbicos, que fermentan la lactosa con la formación de gas. Son el grupo de indicador, dice, con mayor tradición en la microbiología sanitaria. Eso tienen que tomar en cuenta. ¿Qué significa? ¿Qué quiso decir el ingeniero cuando puso que son el grupo indicador con mayor tradición en la microbiología sanitaria? Por eso es que yo los invito a que lean. ¿Saben qué? Estas clases a lo mudo no son significativas. Yo no sé cómo estudian ustedes, pero a mí en el método científico tiene que existir algo que se llama el cuestionamiento. Yo me cuestiono por los principios de la filosofía. Ustedes saben que la filosofía, ¿qué es? Es la madre de toda la ciencia, ¿cierto? Entonces, ¿por qué la filosofía sigue descubriendo muchas cosas? Porque todo el tiempo se cuestiona, todo lo cuestiona. Entonces, yo cuando estudio, por ejemplo, digo, a ver, empiezo y digo, voy a encerrar este párrafo. Este párrafo, ¿qué quiere decir? Y saco mi conclusión. Luego digo, a ver, cuando puso esto el ingeniero, ¿a qué se refiere? Lo busqué y no lo encontré. Para eso es la clase. Entonces dice, ingeniero, a ver una consultita. Yo busqué esto, no me quedó claro. ¿Qué significa? Porque lo busqué y no existe. Esas son las preguntas que a mí me interesaría que ustedes hagan. ¿Ya? Entonces solamente tengo siempre en clases participando a dos, que son Leonardo y Liz. El bien es para ellos aprenden, ¿no? Claro ejemplo del resultado de sus exámenes. Pero los demás me gustaría que cuando yo les digo cambien su método de estudio, me refiero a eso. Por ejemplo, aquí una pregunta hubiese sido, ingeniero, ¿por qué se los considera al grupo de indicadores con mayor tradición en la microbiología sanitaria? ¿A qué se refiere con eso? Eso hubiese sido yo una pregunta como estudiante que le hubiera hecho. Entonces, cuando yo les digo pregunten, son estas preguntas. Ahora, ¿a qué se refiere ese pequeño renglón? Se refiere a que debido a su grado de patogenicidad, al efecto que tienen con la salud y al desarrollo y multiplicación del número de sus colonias, generalmente son microorganismos patógenos y son gran productores de lo que se llaman las infecciones alimentarias. Entonces es importante su identificación para
poder encontrar el punto o el foco de contaminación en el proceso operativo. Por lo tanto, aunque la tinción de Gram no es un ensayo bromatológico, pero sí es un ensayo clínico que está relacionado con la salud del paciente, entonces es importante incorporarlo en nuestro medio. ¿Se dan cuenta? Porque la tinción de Gram no es un análisis de laboratorio común, es un análisis clínico donde se tomaron muestras de reservorio. ¿Qué quiere decir de reservorio? Por ejemplo, nosotros somos un reservorio y cuando nos van a hacer incubación, y van a hacer cultivos, ¿qué hacen de nosotros? O nos toman una muestra de tejido, o si no nos toman una muestra de orina o de heces fecales. ¿Por qué? Porque nosotros somos el reservorio y también ciertos animales, ¿cierto? Entonces, ahí el primer ensayo son la tinción de Gram, la identificación de bacterias o microorganismos patógenos, que aunque fue desarrollado para bacterias, sí también aplica para otro tipo de microorganismos. Cuidado que en el examen les pregunte cuáles son las características taxonómicas de las bacterias, de los microorganismos gram positivos y gram negativos, ¿no? Como les decía, les daba el ejemplo que nosotros somos el reservorio. Dice, su hábitat natural es el contenido intestinal del hombre y animales superiores. ¿Ya? En la materia fecal aceptan este número de unidades formadoras de colonia por gramo. Con excepción de la Escherichia coli, ninguno de estos indica necesariamente contaminación fecal. Solo la Escherichia coli es un indicador de contaminación fecal. ¿Se dan cuenta? Entonces eso es importante, porque no porque usted lea coliforme y porque sea la especie Escherichia coli, los dos son indicadores de contaminación fecal. No, los coliformes no son indicadores de contaminación fecal. En los coliformes nosotros podemos encontrar en algunos alimentos como la leche fresca la contaminación no en la manipulación. Podemos encontrar la contaminación no en el proceso operativo, sino en la materia prima. ¿Por qué? Por una mala higiene sanitaria del animal. Fíjense qué es lo que dice aquí. Estos microorganismos, dice los coliformes, pueden encontrarse en la leche fresca por contaminación de los conductos lactoforos por el pienso o en el estiércol. No me acuerdo si eran ustedes los que me preguntaban una vez, ingeniero, ¿y eso que toman, ¿no?, la leche después del ordeño? Creo que es en Valle Grande que toman así. ¿No? ¿Qué le llaman? El ambrosía. Ambrosía, ¿no? No sé si fueron ustedes los que me preguntaron. Sí, ya fuimos nosotros. Sí, ¿no? No sé pues ya qué estómago tendrán los vallegrandinos, ¿no? De piedra. Pareciera, o sea, muchas veces yo le digo, no es que nos hagamos los finos, sino que hay que tener mucho cuidado con lo que comemos. El otro día igual yo hablaba con mi padre porque él ha estado viajando un poco y las cosas pues que se comen en los pueblitos o comemos en otras partes o que es parte de su cultura, debemos nosotros con mucha delicadeza evitar consumir algún alimento de las que no conocemos su procedencia. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el tema de la ambrosía? Ordeñan, sacan el vasito y toman directamente, ¿no ves? Entonces, Así es. hay muchos casos, el consumo de esa leche fresca, donde por afuera, por la ubre, por afuera limpia. Pero ¿dónde estaba la contaminación? Estaba en el conducto. ¿Por qué? Porque la vaquita se acuesta o duerme echadita. Esta es la tetilla, ¿cierto? Así. Voy a hacer de otro color.
Este de rojo es el conducto galactofórico. Es como si fuese un árbol. Y aquí están los galactóforos. Así, son como unas bolitas, como unas uvas. Aquí se llena de leche y luego desciende por aquí, por este conducto. Cuando se ordeña, esta tetilla que ustedes la ven cerradita, se abre. Y en vez, y eso ya usted no lo puede cerrar, queda abierto. Quedaría así. Así, abiertito en esta zona, así. Ahí está la tetilla. Entonces, la bacteria, que la voy a hacer de color azul, puede ingresar por esta abertura. Y va a entrar así, hasta depositarse en los galactóforos. ¿Se dan cuenta? Por eso muchas veces las tetillas después del ordeño tienen que ser lavadas, tienen que ser sumergidas en una solución de yodo y tienen que ser vendadas. ¿Vendadas por qué? Porque el animal se acuesta en el suelo y en el suelo vamos a encontrar este tipo de microorganismos que luego que ingresen por el conducto galactofórico, entonces sí va a haber una contaminación. Y no va a ser la contaminación ni en la manipulación ni en el proceso operativo. La contaminación va a estar directamente en la materia prima, ¿cierto? Entonces a los que les gusta la ambrosía, pues aguántese y hervirla un ratito y después tomarla, ¿no? Otro por qué. Porque también muchos de los piensos, que son los alimentos para ganado, pueden estar mezclados con estiércol. Estiércol del mismo animal. O en algunos casos pueden estar presentes en las plumas de las aves de corral o también en su piel. Por eso yo les decía que en los mataderos muchas veces hay que tener cuidado. Yo en un matadero que fui, lo mataron a combazo a la vaquita, ¿cierto? Ya no se hace eso, para eso están las pistolas neumáticas. Entonces, pero en otro matadero que utilizaron pistola, me pareció lo más correcto. Y también me pareció muy interesante que cuando ya la vaquita entró, estaba por entrar a la faena, le ataron el ano, agarraron y le ataron el ano. Y yo dije, ¿y por qué le atan el ano a la vaquita? Claro, muchas veces la tensión, la fuerza, puede hacer que el animal defeque. Y al defecar contamina las condiciones del alimento. En este caso, pues es la carne, ¿cierto? Entonces ahí hay una contaminación. Por eso generalmente la Escherichia coli, la salmonella y el Clostridium botulinum son los que se presentan mucho en el tema de las carnes. Entonces, qué interesante, fíjense, ¿no? Uno de los patógenos más sobresalientes de este grupo de coliformes son la salmonella y la shigella. Ahora, ¿por qué podemos enfermarnos de salmonelosis? Por haber consumido alimentos que tengan falta de higiene. No hay más contaminación que la falta de higiene en los alimentos o en la manipulación para el consumo. Ahí está el foco de contaminación. Entonces a veces nos preguntamos, pucha, pero ¿qué comí? Pero si comí en este lado, si comí en este lugar, no se trata de eso, sino que en la preparación de los alimentos hay una falta de higiene muy grave. Entonces nosotros a veces estamos acostumbrados a comer la lechuguita, a comer los tomates, ¿no? O a veces van al mercado y consumen las frutas, está la casera ahí y le dice, probá casero, que está dulce, y va el otro y le tira la mordidanga, ¿no? Entonces, no es así, ¿ok? Hay que ser muy delicado con el tema de la microbiología de los alimentos. ¿Está entendiendo, Alejandro? ¿Sí? Me lo veo distraído en otra cosa.
cuando hablamos de estos microorganismos indicadores, también debemos tomar en cuenta que son fermentadores de la lactosa. Por ende, también su agar va a necesitar que tenga, ¿no? El método que se utiliza muchas veces es el método de filtración por membranas. O también puede utilizarse el método de placa vertida. El método de filtración es el más utilizado, ¿ya? Nosotros tenemos en el laboratorio para hacer hoy, este semestre, he estado haciendo con los de 400, método de filtración por membrana y bomba de vacío. Yo no sabía que teníamos ese equipo, así que fui, destapé y está todo, ¿no? Están las membranas, así que la siguiente clase, háganme recuerdo que les muestre, por favor, ¿ya? Están los contadores de colonia, porque sé que ustedes no han utilizado el micro 1, ¿cierto? Entonces, por lo menos se los voy a mostrar en la siguiente clase para que ustedes vean cómo se conecta el equipo, cómo son las membranas. Hay membranas que se llaman Petrifilm. Los Petrifilm son membranas que ya vienen con el agar preparado. Entonces uno compra Petrifilm para Escherichia coli, Petrifilm para Enterobacteria. ¿Ok? No son tan caras, pero sí tienen su costo que es significativo para la empresa. Entonces nosotros podemos utilizar los Petrifilm cuando necesitemos un análisis lo más pronto posible. ¿Ya? Si el análisis no se necesita con mucho, lo más pronto posible, pues tenemos que utilizar el método de filtración por membrana o el de placa vertida. ¿Ya? Eso sí tenemos que tomar en cuenta. Y el recuento se lo lleva en un contador de colonias, que es como una lupa, que está dividida por cuadros segmentalizados. Cuando hablamos de la Escherichia coli sí o sí es de origen fecal, tanto humano como animal. ¿Ya? Entonces, no hay más indicio de contaminación. ¿De qué? De que alguno de los operadores no realice el correcto lavado de manos después de ir al baño. 2, la presencia de algunos residuos fecales, por eso está prohibido tener animales dentro de la empresa. Cuando vemos que se están, por ejemplo, posicionando palomitas, hay que eliminarlas por completo, hay que ver la forma de cómo deshacernos de estas aves. No podemos tener mascotas, tampoco podemos tener gatos, nada, nada, ¿ya? Porque son reservorios de Escherichia coli. Entonces, tanto humanos como animales son los reservorios, pero los humanos tienen capacitación. En caso de que no cumpla, pues hay que analizar, ¿no? Si son aptos para el cargo y si no, pues se busca otra persona. Porque se debe cumplir sí o sí los instructivos. No están a cuestionamiento, están para leerlos y cumplirlos. Escherichia coli es un indicador clásico de la presencia de patógenos entéricos en el agua. Por esa razón debemos acostumbrarnos, aunque es un poco más carito, pero yo siempre he dicho, ¿no? Yo prefiero gastar 4 pesos más. ¿En qué? Yo no me compro esas aguas en bolsita que cuestan un boliviano. Prefiero comprarme mi agua Vital, cuesta 5, ¿cierto? Y dirá, ¿por qué? Porque es de marca. No, no es porque sea de marca, sino que el método que utiliza, por ejemplo, Coca-Cola, que es son los que producen agua Vital, utilizan el método de ozonólisis y también la esterilización por radiación, ¿no? Entonces, son dos métodos que me garantizan que no existen siquiera virus en el agua. Sin embargo, muchas de estas aguas que están envasadas en bolsitas, hay productores que son lo más inescrupulosos posible y que solamente están aguas de grifo o de tanques llenando y sellando en bolsas, sin ninguna garantía microbiológica, ¿cierto? Se ha pillado muchas empresas aquí en Santa Cruz que no son empresas grandes, sino son incluso a veces hasta casas
¿no? De comerciantes que están llenando bolsas y que están atentando contra la salud de la población. Entonces, por eso yo les digo, a veces prefiero yo gastar 4 pesos más, ¿no? En mi agua que comprarme las aguas de bolsita, por ese riesgo que hay. Segundo, ¿por qué? Porque el agua de bolsitas la ponen en una conservadora con hielo y todo el tiempo están sacando las bolsas. El hielo se descongela y el agua, las bolsitas de agua están sumergidas en agua. Agua que constantemente el vendedor está tocando con sus manos, ¿cierto? Y las manos, ¿cómo estarán? ¿Qué creen ustedes? Limpias. Están sucias, ¿cierto? ¿Y qué es lo que uno hace? Agarra la bolsita, medio que la seca y directo a la boca. ¿No ves? O alguien agarra y trasvasa el agua de su bolsita a un vaso o a un tomatodo, por lo menos. Nadie, ¿no ves? Entonces, fíjense, ese es otro de los riesgos. Las cifras altas de Escherichia coli en un alimento sugieren una falta de limpieza en el manejo del mismo y también un almacenamiento inadecuado. Por eso les daba ese ejemplo de las bolsas. Cuando digo falta de limpieza en el manejo del mismo, ¿ok? Los métodos para detectar el Escherichia coli son fáciles, ¿no? Es lo mismo que coliformes fecales. Generalmente la filtración por membrana o los métodos de aislamiento convencional. Las enterobacterias. Cuando hablamos de las enterobacterias, bueno, antes de continuar, no sé si hay alguna duda o consulta aquí. ¿Ninguna? Bueno, las enterobacterias se pueden identificar como dos tipos que son las lactosa positiva y lactosa negativa. ¿Ya? ¿Quiénes son los integrantes? ¿A qué familia pertenecen? Pertenecen a las Enterobacteriaceae. Entonces, ¿dónde no están incluidas? ¿Dónde están incluidas? No, por ejemplo, estas no están incluidas dentro del grupo de los coliformes, pero sin embargo, también son capaces de poder fermentar la glucosa. Entonces, eso nosotros debemos pensar si el alimento que estamos utilizando tiene contenido de glucosa y se nos puede presentar las enterobacterias totales. Para su detección se utiliza el método de placa vertida en un agar rojo, violeta o bilis. Son de gran importancia en la calidad sanitaria porque son justamente patógenos. Los mohos y levaduras, como ustedes saben, cuando hablamos del tema de mohos, a mí mucho lo que me preocupa son las toxinas que forman, ¿no? Porque son microorganismos capaces de formar toxinas. Son fáciles de eliminarlos, sí, pero la toxina que forman es lo que más nos complica, ¿no? La calidad y la inocuidad del alimento. A diferencia entre mohos y levaduras, las levaduras pueden proliferar en la masa interna del alimento, es decir, en los sólidos como son los quesos o en los líquidos como son los jugos de fruta. Pero sin embargo, los mohos se limitan solamente a desarrollarse en la superficie. Y eso los hace distintamente visibles, ¿no? Y nosotros no tenemos, simplemente tenemos la facilidad de poderlos identificar sin necesidad de un aumento alguno, o sea, de microscopía. Cuando vemos el desarrollo de mohos en los cereales, el desarrollo de mohos en el pan, es porque su característica es que sean visiblemente distintivos, ¿no? En los alimentos ácidos y en los de baja actividad acuosa crecen con mayor rapidez que las bacterias. Y eso hay que tener en cuenta. Por ejemplo, los que preparan néctar, las empresas que hacen néctar, los néctar son ácidos, tienen un pH bajo, perdón. Y por ende eso nos garantiza, nos ayuda como una barrera
a evitar el desarrollo de bacterias patógenas, y eso es buenísimo. Pero al mismo tiempo hay una dificultad que porque la acidez y la baja actividad acuosa favorece sí el crecimiento de mohos y de levaduras. Entonces, en ese caso, debemos acompañar no solamente la baja actividad acuosa y el pH y la acidez, sino acompañarlo de otra barrera, que en este caso son los tratamientos térmicos, ¿no? Porque recordemos que los mohos y levaduras pues son sensibles también a la temperatura. Para determinar su presencia utilizamos el método de placa vertida, ¿no? Y podemos nosotros utilizar medios acidificados para inhibir el crecimiento microbiano o la adición de algún tipo de antibiótico al medio de cultivo. ¿Alguna duda o consulta? Porque ya hemos terminado con los microorganismos indicadores. Ahora vamos a entrar a los microorganismos alteradores. ¿Ninguna? Ingeniero, en el caso de los mohos que decía, cuando liberan esporas, no se pueden eliminar las esporas, ¿no? ¿O tienen algún medio de tratamiento? En el tema de mohos, más que las esporas, las que generalmente forman esporas, Miguel, ¿no? Son las bacterias, ¿ya? Son las bacterias, no tanto los mohos. Los mohos, lo que a mí me preocupa es la formación de las toxinas. Sin embargo, si una bacteria esporula, que sería la pregunta que usted me hace, son difíciles, pues. Debemos siempre evitar la esporulación, ¿no? Son difíciles de tratar, pero sí se puede eliminar. Lo malo es que el tratamiento que se aplica es un tratamiento térmico y de presión muy crítico, y eso hace que también se pierdan ciertos nutrientes del alimento, ¿no? Entonces, como que preferible es prevenir la formación de esporas que realizar un tratamiento correctivo por la pérdida de nutrientes más que todo. Me dan un minuto, voy a conectar mi cable, que se está acabando la batería. Listo, ya volví. Ya, hablemos de los microorganismos alteradores, aquellos que modifican las características organolépticas del alimento. En este grupo vamos a encontrar diferentes especies, ¿no? Pero generalizadas de acuerdo a los factores extrínsecos e intrínsecos del alimento. Por ejemplo, vamos a encontrar los cicrófilos, los termófilos, los halófilos, los lipolíticos y los acidófilos, cada uno con su particularidad propia de la agrupación a la que corresponden. Cuando hablamos de los cicrófilos, generalmente vamos a tratar con ellos en temperaturas bajas. Por eso, en algunos casos, en aquellos donde se utilicen cadenas de frío o frigoríficos, vamos a nosotros a toparnos con los microorganismos cicrófilos, y en algunos casos los que son derivados de la familia de las arqueas son las más perjudiciales, ¿no? Por ejemplo, el Metanogenium frigidum, que es una arquea metanógena que vive en las aguas de la Antártida
y su temperatura óptima es de 15 grados centígrados. Pero encontramos presencia de ellos, ¿no? En los termófilos, todo el tiempo estamos tratando con microorganismos termófilos. Están, por ejemplo, el Thermophilus, está el Thermus aquaticus, el Thermococcus litoralis, los Bacillus staurothermophilus. En los halófilos, que se caracterizan por las concentraciones de sal, nosotros podemos encontrar de tres tipos: los leves, los moderados y los extremos. Los leves requieren pues alrededor de un 6% de sal. Los halófilos moderados están entre un 6 y un 15%, mientras que los extremos pueden soportar desde el 15 al 36% de concentraciones salinas, ¿no? Los lipolíticos, como dicen, lipo hace referencia a grasas, líticos hace referencia a la descomposición, ¿no? Los microorganismos capaces de degradar, por eso dice, los compuestos de origen lipídico que se encuentran en los alimentos. Sería, por ejemplo, muy perjudicial tener microorganismos lipolíticos en alimentos que tienen alto contenido de grasa, como las mantequillas, por ejemplo. ¿Cierto? Ahora, ¿dónde se encuentran estos lipolíticos? Se encuentran en la flora intestinal. Los acidófilos, que están distribuidos y clasificados por medio de la escala de pH, ¿no? Cuando hablamos de los microorganismos patógenos, hablamos de aquellos que pueden causar la infección y la intoxicación alimentaria. Como ya hemos venido estudiando desde hace semestres atrás, cuando hablamos de infección, hablamos justamente de aquella enfermedad producida por la ingestión de alimentos en la que existe la presencia de microorganismos que son patógenos, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de una intoxicación, hace referencia a la ingestión de toxinas que se encuentran en un alimento que han sido desarrolladas por algún tipo de microorganismo que, aunque este microorganismo no esté presente en la superficie del alimento, sí ha dejado las trazas de toxinas que son las causantes de una intoxicación alimentaria. Por eso, cuando se hace la evaluación microbiológica y los análisis de HACCP, que son los puntos críticos de control, cuando hablamos de infección y de intoxicación, las infecciones son riesgos de origen biológico, mientras que la intoxicación son riesgos de origen químico. ¿Alguno de ustedes me podría decir por qué razón son de origen químico, siendo que son microorganismos que son seres biológicos los causantes de esta patología? ¿Alguien? Debido a las toxinas y como estas se quedan en el... Disculpen, ya tengo mal el micrófono. Ya. ¿Alguien más? Sí, iba a decir lo mismo, debido a la toxina que produce No, referente a pero la infección. no me estás respondiendo la pregunta. Yo estoy diciendo por qué hay esa clasificación de riesgo biológico y riesgo químico. Si
Y la causante es un microorganismo que es un ser vivo, ¿no? Bueno, sería... el causante directo sería en teoría la toxina, que es que es un compuesto químico sintetizado por el, por el microorganismo, mm, según lo que entiendo. Bueno, lo que Ya, muy bien. Muy bien. sí, Entonces, esa es la respuesta, ¿no? ¿Por qué se lo clasifica así? Porque sí, en una primera instancia, la infección es la ingestión del microorganismo, es la ingestión de un ser biológico causante de una enfermedad. Por eso se lo denomina riesgo biológico, porque el microorganismo está atacando directamente al sistema inmunológico del ser humano. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de intoxicación, puede que el microorganismo esté como puede que no lo esté, pero la presencia de la toxina que fue sintetizada por un ser biológico está presente. Por lo tanto, no es el microorganismo el directo responsable de la patología, sino la sustancia química sintetizada que causa un efecto colateral en el sistema inmunológico del paciente. ¿Listo? Entonces la respuesta de su compañero es correcta. Aquí yo les quiero compartir un poco unos anexos que he puesto sobre el tema de la salmonela, que es una enfermedad muy común, la salmonelosis. Eh, cualquiera, no sé si algunos conocen, pero es una enfermedad difícil de tratar. Tiene que cambiar nuestra dieta, tiene que cambiar nuestro ritmo de vida. Es un poco delicada porque uno no puede consumir cualquier alimento que todo le cae mal. Alguien me mandó un mensajito al chat, a ver, ¿qué dice? Debido a las toxinas, ya. Sí, está bien, listo. Ahí hay ciertas características. La salmonella typhi es la más común. Muchas veces puede producir la fiebre tifoidea. Esa es la patogenicidad que produce. Hay diferentes tipos de salmonelosis. La salmonelosis tifoidea y la salmonelosis no tifoidea. Estamos hablando de la presencia de salmonella typhi, salmonella paratyphi, la salmonella typhimurium, la salmonella enteroterídica. Entonces, fíjense que hay muchas especies, ¿no? Cuando decimos salmonelosis, tenemos que saber a cuál nos estamos haciendo referencia, porque hay variantes entre ellas. Entonces, la epidemiología, como dice el reservorio, es el tubo digestivo de animales. El mecanismo de transmisión son alimentos como huevo, lácteos, carnes, mala contaminación, mala conservación, contaminación cruzada, enfermo, portador, heces, manos o alimentos. La profilaxis, ¿quién me puede decir qué es la profilaxis? ¿Mm? El método que debe seguir para que uno pueda sanarse, más o menos. Sí, son las medidas que tomamos para evitar la enfermedad, para tener conocimiento de cómo podemos nosotros cuidarnos, ¿no? Eso es profilaxis. Es la socialización de la enfermedad y de las medidas de prevención, ¿no? Por eso dice vigilancia alimentaria, tratamiento de agua, educación de la población, vigilancia y control en los portadores, vacunas. Por ejemplo, no, a veces acostumbramos, ¿no? Antes acostumbrábamos a, los veía yo sentaditos y compartiendo un sándwich, digamos, ¿no? Y le dicen, ¿no querés probar? Y directamente lo hacían morder su sándwich. Muchas veces también hay focos de contaminación así, porque tenemos personas portadoras de la salmonela y ahí ya pues se da el tema, ¿no? Y hay un contagio. Los patotipos diarrogeneicos de la Escherichia coli.
Tenemos la hemorrágica, tenemos la invasiva, la toxicogénica, la agregativa, la de adherencia difusa. Entonces, la Escherichia coli enteropatógena generalmente va para menores de 2 años, ¿no? La enterotoxigénica está más que todo caracterizada por la diarrea, la deshidratación. La enteroinvasiva, nosotros sí vamos a ver la presencia de moco y de sangre, ¿no? Y generalmente la enteroinvasiva es la que produce los cólicos y la fiebre. La enterohemorrágica, estamos hablando de la formación de una colitis hemorrágica. Es decir, que hay una diarrea que sí presenta cargas de sangre. Entonces, el inicio brusco con un dolor abdominal. Es verdad que en el momento de la defecación no va a sentir ningún dolor, pero siempre se manifestará con un dolor abdominal. A eso se lo conoce como síndrome urémico hemolítico. Entonces ahí le he puesto algunos cuadros de epidemiología y también unos cuadros clínicos para que ustedes puedan interpretar cuáles son en los operadores algunos de los síntomas que podemos identificar, ¿no? Acuérdense que siempre cuando hay un enfermo tenemos que hacerlo rotar, mandarlo viendo de que desde su actividad que realiza el trabajador no se involucre para poder afectar, ¿no?, a lo que es la inocuidad alimentaria. Otro es el Staphylococcus aureus, que hoy en día también estamos con muchos grados de contaminación, de enfermedades. Entonces aquí les muestro una infección, por ejemplo, causada por Staphylococcus aureus, porque se manifiesta en nuestra piel, como si fuesen ampollas o lo que ustedes, o lo que nosotros vulgarmente conocemos como los puchichis, ¿no? Fíjense cómo se va a manifestar. Lo van a tener en el cuerpo, pero se les va a producir no hematomas, pero sí una protuberancia inflamada en la piel. Y obviamente va a drenar, pues, ¿no? Bueno, voy a dejar de proyectar. El tema es cortito, hoy lo hemos terminado porque ya tenemos nosotros la base de microbiología. Pero me van a hacer un trabajo, les voy a dar una tarea en el cuadro de actividades, ¿ya? En el cuadernillo de actividades. Quiero que ustedes me elaboren un cuadro con las diferentes enfermedades microbiológicas más comunes. Vayan investigándolo porque lo voy a ir poniendo en el cuadernillo de actividades. Por ejemplo, quiero que el cuadro tenga 1, salmonela, sería el nombre, ¿ya? La salmonela typhus, salmonela pip, ya ustedes ven las especies. En el siguiente cuadro tiene que venir la enfermedad, la patología sería. ¿Cuál sería la patología? Salmonelosis, ¿cierto? Ya. En el otro cuadro tiene que venir los síntomas, sintomatología. ¿Qué síntomas producen? Fiebre, dolor abdominal, diarrea con sangre, ¿cierto? Cólicos, ya. En el otro cuadro tiene que venir reservorio, es decir, dónde se encuentra y en dónde lo adquirimos. Don Lucio, por favor, su micrófono. Cada vez, ¿qué más está? También su micrófono. Ya. También en el reservorio viene, si bien es cierto, puede ser el humano y los animales, pero ¿en qué alimentos lo vamos a encontrar? Carne, huevos, leche. Eso quiero que identifiquen. Agua. ¿Ok? Y el tratamiento. ¿Cuál sería el tratamiento? ¿Ya? Porque nosotros también tenemos que estar al tanto de que qué tratamiento médico nos puede dar el doctor. Algunos, por ejemplo, con el tema de las bacterias, nos pueden diagnosticar la citromicina o algún tipo de antibiótico que sea menos fuerte o derivados de la penicilina. ¿Ya?
Entonces me interesa que hagan ese cuadro con las enfermedades más sobresalientes, que serían, por ejemplo, 1, la salmonelosis. 2, una infección se llama ETA, enfermedades transmitidas por los alimentos. Una infección o intoxicación por Escherichia coli. Luego también el Staphylococcus aureus. Y hay uno que me estoy olvidando de que es pylori. Helicobacter pylori. Correcto, el Helicobacter pylori. ¿Ya? Que son las más comunes en nuestro medio. Eso no nos quiere hacer exentos a otros como la Listeria monocytogenes o también el Clostridium botulinum. Pero sin embargo, las 4 que les he mencionado son las más sobresalientes en nuestra región. ¿Ya? De esas 4 quiero que vayan haciendo, porque eso va a ser la actividad. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda. ¿Mm? ¿Y los 4 nombres lo va a poner en el cuadernillo o lo va a repetir de nuevo? Está aquí, el único que ha aumentado es el Helicobacter pylori. Está en la diapositiva. Dice salmonelosis, dice Escherichia coli, dice Staphylococcus aureus. Ya dije. Una consultita. Una. ¿Qué es lo que me interesa que sepan de este tema? Que sepan con qué microorganismos me enfrento en los distintos tipos de alimentos. Eso es lo que necesito. No, ahorita quiero revisar si les envié el libro. Al parecer, creo que no. Mejor me aseguro ahorita y se lo envío una vez. Creo que sí lo envié. Proceso. Muy bien. Ya lo acabo de enviar al grupo. Está cargando. Entonces hay que leer ese librito. ¿Ya? Tenemos que leerlo. Más aparte uno más que es un resumen lo que les voy a enviar. Entonces vayan leyéndolo, por favor, porque es harto. ¿Ya? El examen es, por ejemplo, de lo que es azúcar de remolacha, que ya dieron de caña, ¿cierto? Azúcar de remolacha, producción de ron, de eso vamos a hablar también, la microbiología de alimentos, que ya lo acabamos hoy día, la presentación, pero de ustedes depende que lean los capítulos que están en el libro, que son bastantes, ¿ya? Y el otro sería conservación de alimentos, técnicas de conservación. Entonces, no sé, creo que es el doble del anterior. Entonces, por favor, ya, midan su tiempo leyendo. Agarren y todas las noches, lean un capítulo de microbiología, subraye. No sé, yo utilizo resaltadores, yo utilizo separadores cuando estoy leyendo. Y no lo estudie todo de memoria, estudie lo significativo. Por ejemplo, dónde se encuentra, qué produce, cuál es su característica. Ya les llegó el libro. Ustedes pueden ver en su celular un ratito. Véanlo. Es bastante, le va a servir. Son investigaciones científicas y nos habla de conservaciones de alimentos, que nos va a servir para el otro tema más. Nos habla de alimentos fermentados, habla del pescado, de las bebidas alcohólicas,
alimentos y enzimas de origen microbiano, por ejemplo, que es el capítulo 23. Entonces, es pues bastante, ¿no? Y en el índice pueden encontrar ustedes lo que a mí me interesa mucho. El capítulo 1 y el capítulo 2 ya ustedes lo saben, porque ya han pasado eso, el micro 1 y el micro 2. Contaminación de los alimentos, eso me interesa que lo sepan. Hay que empezar a leer el capítulo número 3. ¿Ya? Y el capítulo 4, que son principios generales en los que se basa la alteración de los alimentos, las modificaciones químicas provocadas por microorganismos. El capítulo 3 y el capítulo 4 ya tienen que ir leyendo. Y me van a hacer un resumen para que yo les haga control de lectura a la siguiente clase. Esa es la actividad del cuadernillo. Elaborar la tabla y hacer un resumen del capítulo 3 y del capítulo 4. ¿Ok? Ahora ustedes pueden trabajar de la forma que ustedes desean. Pueden hacer el resumen entre varios, o en vez de hacer un resumen, pueden hacerme un mapa conceptual, o pueden hacer un esquema, o pueden hacerse cuestionarios. No hay ningún problema. En trabajar en grupos no hay pena. Pero la idea es que lo lean a capítulo. Y no aprenderse de memoria las cosas, sino lo más sobresaliente. ¿Ok? Por ahí leen 2 hojas y de esas 2 hojas solo sale un párrafo. Entonces es más que suficiente. Y si hay palabras que no entienden, háganse un vocabulario. Es importante. Eso nos ayuda a entender mejor lo que quiere decir la información. Bueno, ¿alguna consulta, alguna duda? Le damos el espacio a Fanny y a Fabiana. Inge, buenas noches. ¿Nos lo podría proyectar usted, por favor, ¿Me lo para enviaron? que no haya inconveniente? Está en el grupo de proceso orgánico. A ver, vamos a ver. Lo que pasa es que cuando le doy la opción grabar, ya no me permite abrir Google. Ah, ya. No, ya sé qué vamos a hacer. No vamos a perder tiempo. Mañana, mejor, porque si no, no vamos a poder. Mañana nos toca emprendimiento productivo, ¿no ves? Ya. Entonces, mañana a primera hora llegan Fabiana. Yo le voy a pedir le voy a pedir a Claudita que nos preste la proyectora y van a exponer. ¿Listo? Mañana lo vamos a hacer presencial ya. Lo que pasa es que quiero ponerle ejercicios en pizarra para que ustedes saquen los costos de su producto. Entonces, mañana nos veríamos en el tecnológico. ¿Está bien? Ya, Inge. ¿Ya? Es que este tema está bien completo y está bien bonito. Sus compañeras lo han hecho bien y no da para que después nos falle la señal y no estén pudiendo lograr todo lo que quieren explicar. Y así mañana, sin ninguna pena, lo explican todo. ¿Ya? Porque está completo. Mándelo más bien, Fabián, al grupo, ¿ya? Está ahí en el grupo, el proyecto, el informe y la diapositiva. Ah, ya, perfecto. Entonces, bueno, entonces los dejo descansar, ¿ya? Porque ya son casi 2 horas. Si no hay más consultas, que tengan buenas Ya, noches, está ¿ya? bien. Nos vemos